Bueno, y ya estamos con el doctor Juan Cereta, a quien le agradecemos mucho que nos acompañe esta mañana. Yo le decía un poco en broma, un poco en serio, antes de salir al aire, hasta hace muy pocas semanas estuve al frente de la mesa ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Si era más fácil el fútbol o lidiar con el tema de los medicamentos de alto costo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Juan, ustedes han, por estas horas públicamente, manifestado de que el presupuesto, tal como fue enviado al Parlamento por parte del Poder Ejecutivo, de alguna manera tiene determinados artículos que están bloqueando definitivamente el acceso a los medicamentos de alto costo, aquellos que no están incluidos dentro de lo que son las prestaciones del Fondo Nacional de Recursos y que el Estado los brinda a los ciudadanos. Básicamente, ¿en qué se sostiene esa argumentación que están realizando? Bueno, nosotros en la facultad, desde el consultorio jurídico, desde hace años venimos patrocinando a algunos pacientes a los que les ha sido negado el acceso a los medicamentos de alto costo, o algunos medicamentos. Y ahora, en este último año, iniciamos a través de la Clínica de Litigio Estratégico una actividad tendiente a abordar este tema, y en este momento puntual estamos justamente con los estudiantes de la clínica iniciando una movida para, de alguna manera, generar conciencia sobre la gravedad de estos artículos. Yo no sé si la aprobación de estos artículos en el presupuesto definitivamente significará un bloqueo al acceso a través de la justicia de los medicamentos, pero sí puedo decir que es un obstáculo mucho mayor a los que teníamos hasta el momento. ¿Por qué es eso? A ver, contanos. Porque hasta ahora la argumentación con que nos manejábamos era los pacientes que necesitan un medicamento que no está en el formulario terapéutico de medicamentos, sí, recurrían a una acción de amparo e invocaban en general el artículo 44, inciso 2 de la Constitución, por el cual el Ministerio, el Estado en general, pero a través del Ministerio de Salud Pública, está obligado a proporcionarle medicamentos y asistencia médica a aquellos que no cuentan con recursos económicos suficientes. O sea que la salida era por la vía judicial. Por la vía judicial y por la vía del artículo 44 de la Constitución. El argumento del Ministerio, en principio había sido, en general, eran normas que el propio Ministerio, emanan del propio Ministerio, como en este último caso la última ordenanza que se dictó en los últimos días de la gestión de la ministra Muñiz, la ordenanza 86, que establecía un límite, se pronunció sobre el acceso a algunos medicamentos, y algunos definitivamente dijo que por razones económicas, por razones de costo-beneficio o de sustentabilidad del sistema no se iban a incluir. Entonces los jueces encontraban que ante estos reclamos de los pacientes tenían que elegir o entre aplicar el artículo 44, inciso 2 de la Constitución, o una norma, una ordenanza dictada por el propio Ministerio que ponía límites a los medicamentos que se debían brindar. Entonces, ante esa disyuntiva, aplicar un artículo de la Constitución o aplicar una ordenanza emanada del propio Ministerio, jurídicamente en general, claro, se aplicaba directamente el artículo 44 de la Constitución. Ahora bien, esta nueva estrategia del Ministerio, incluyendo estos tres artículos, porque son el 425, 438 y 439 de la Ley de Presupuesto, da un paso más en el intento de frenar los juicios. Y ese paso es que la limitación tenga carácter legal. Nuestro sistema normativo, nuestro sistema judicial prevé que ante la contradicción, ahora ya no sería contradicción entre una norma del Ministerio y la Constitución, sino sería contradicción entre una ley y la Constitución. Nuestro sistema prevé que para eso hay que pasar por un proceso de declaración de inconstitucionalidad de la ley, que hay que tramitarla ante la Suprema Corte de Justicia, para que esa ley el juez no la aplique. Claro. Además, demoraría bastante más de lo que demoran hoy. Justamente. Los recursos judiciales. En general, todos los expertos que se han manifestado hasta el momento, los que yo he escuchado por lo menos, ninguno duda de que estos artículos son notoriamente inconstitucionales. Ahora bien, el paciente que necesita un medicamento de estos, que en general es un paciente oncológico o que padece una enfermedad grave, no cuenta con un tiempo como para poder, además de ya el viacrucis que viene con su enfermedad, sí, claro, y el hecho de que se le niegan los medicamentos que necesita, que su médico le indica, ahora además tendría que pasar por un proceso de declaración de inconstitucionalidad que insume varios meses, claro, para recién hacer un amparo. No menos de 6 meses seguro. Sí, nunca general, antes de 6 meses general, una inconstitucionalidad, sí. Nunca antes. Por lo general son los tiempos que se vienen manejando. Con lo cual, esto plantea mayores dificultades. Por eso, para nosotros... ¿Ustedes piensan hacer algo frente a esta situación? ¿Van a ir al Parlamento o van a concurrir a las bancadas a explicar esta situación? Bueno, lo que estamos haciendo desde la clínica, y lo están haciendo los estudiantes de la clínica, es primero difundir esto, que se conozca que en el presupuesto aparecen 3 artículos que generan este efecto. Primero difundirlo a la opinión pública.
y en esa actividad estamos embarcados ahora mismo, y por supuesto también hacerlo saber a los legisladores, porque estamos convencidos que la mayoría de ellos cuando vean realmente y reflexionen sobre el alcance de esta norma, definitivamente esto no se puede aprobar así, porque ya no tendríamos un problema de acceso a los medicamentos de alto costo. Ahora tenemos un problema, si se aprueba esto, un problema de acceso a la justicia, lo cual es mucho más grave aún. Por eso, para la Facultad de Derecho, es un tema que la involucra definitivamente. Ya no solo en materia de medicamentos, en cualquier tema, el derecho que tenemos los ciudadanos de acceder a la justicia cuando consideramos que se comete una injusticia, cuando consideramos que nuestros derechos son vulnerados, es un derecho esencial, es un derecho humano básico y obviamente que eso lo tenemos que defender como sociedad, ¿no? Claro, Juan, tal como está planteado hasta ahora, aún vayamos sobre la hipótesis de que aún no se aprueba el presupuesto con estos artículos, esos 3 artículos que mencionás. Tal como está la situación hasta ahora, ¿cuánto tiempo demora un paciente oncológico, por ejemplo, en transitar estos pasos judiciales para que se apruebe el suministro de esos medicamentos? Bueno, hay que tener en cuenta que para llegar a iniciar el proceso judicial, normalmente el paciente pasa por toda una peripecia bastante importante que se suma a lo que ya viene sufriendo. La negativa en su mutualista, la negativa en el Fondo Nacional de Recursos. Que el médico se lo indique, encontrar un abogado que le pueda hacer el amparo. Por eso también difundimos la actividad del consultorio, que es para las personas que no cuentan con ingresos suficientes. Es totalmente gratuita, no solamente no tienen que pagar abogados, sino que tampoco tienen que pagar peritos, porque estos juicios necesitan peritos. En general, el paciente, el consultante nuestro, llega a plantearnos el caso, lo estudiamos para ver si su medicamento entra de los que se puede hacer amparo, porque hay muchos medicamentos que si son una novedad terapéutica absoluta, si no tienen eficacia comprobada o si no tienen seguridad, tampoco podemos hacer amparo. En general vienen a la consulta, nosotros lo primero que hacemos es una petición al Ministerio y al Fondo Nacional de Recursos de que le den el medicamento, aún sabiendo que le van a decir que no, pero tenemos que cumplir con esa formalidad. ¿Y esa respuesta es rápida? El fondo en una semana está respondiendo que no, el ministerio no responde, demora mucho más tiempo, es más, nos ha pasado lamentablemente, para que tengas una idea, que a veces nos responde 6 meses, 8 meses después con pacientes que ya han muerto, ya han fallecido, claro. Así que para que tengas una idea de la reacción del ministerio. En general hacemos ese pedido, no tenemos respuesta del ministerio, sí tenemos del fondo diciendo que no, y ahí presentamos un amparo. Los muchachos en general tratan de agilitar en la medida de lo posible todo el trámite y podemos decir que según el juzgado que toque, pero entre 10 días, 15 días o 20 días es rápido, como máximo, si tenemos una sentencia y además los estudiantes se mueven muy rápido para ejecutar esa sentencia. Claro, ya directamente ahí tienen que, ¿a través de qué? ¿A través del fondo? Aunque el ministerio, no, porque en general el condenado es el ministerio, aunque el ministerio apele, que eso va a ser revisado por un tribunal de apelaciones, nosotros nos movemos, los estudiantes se mueven y trabajan para que se ejecute esa sentencia, mientras tanto, mientras dura la apelación, entonces el paciente empieza a recibir la medicación, digamos que desde que se presentó el amparo, al mes en general ya está recibiendo la medicación. Claro, y como habíamos planteado sobre la hipótesis de que aún no estaba aprobado el presupuesto, justamente estos mecanismos son los que cambiarían con estos 3 artículos incluidos en el presupuesto, porque justamente habría que ir a una instancia mayor, que es la inconstitucionalidad, y recorrer un camino bastante más largo. Sí, un camino, lo dramático de este tema es que acá los tiempos judiciales, los tiempos procesales no se compadecen con los tiempos de los pacientes. O sea, los pacientes no están en condiciones de esperar, o no estarían en condiciones de esperar lo que llevaría a tramitar. Por eso es que para nosotros es grave que se sigan tomando medidas que solamente bloquean el acceso a los juzgados. Eso es lo que es profundamente preocupante para nosotros. Y estamos hablando de medicamentos de qué valor. Obviamente habrá oscilaciones, pero si hablamos de medicamentos de alto costo y particularmente para pacientes oncológicos, probablemente algunos se repitan. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, hay de todo tipo, pero pueden llegar a valer 200.000 pesos por mes. Son medicamentos realmente inaccesibles si no es por un sistema como el del Fondo Nacional de Recursos. Pero sí validados, por ejemplo, por la Cátedra de Oncología, que le da la argumentación necesaria como para poder llevarlo adelante en ese paciente. Sí, o sea, para que tengas una idea, si tomamos el ejemplo de uno de los medicamentos que es el que más se reclama, que es el cetuximab para el cáncer de colon, es un medicamento que en el 2004 fue aprobado en Estados Unidos, fue aprobado en Europa, que desde el 2009 lo recomienda la Cátedra de Oncología, que integra el PRONACAN, el Programa de Lucha contra el Cáncer, desde el 2009. Nosotros estamos en el 2015 y hasta el 2015 veníamos negando, el Ministerio venía postergando analizar la efectividad de este medicamento. En febrero del 2015 ya se hizo imposible seguir diciendo que este medicamento era dudosa su efectividad o su seguridad y
se dictó esa ordenanza que te comentaba al principio, donde directamente se dijo no lo ingresamos al formulario por razones económicas. Claro. Hace pocos días vimos el caso de Agustín Cal, ¿no? Que fue un niño cuya familia estuvo luchando y mucho, y se vio un gesto por allí del presidente de la República al contactarse con el doctor Ney Castillo de la Fundación Pérez Escremini para decirle que el Estado como tal, en definitiva, iba a hacer frente al tratamiento. Es un caso distinto, obviamente. Sí, pero es bueno decir que aclarar Sí. que en el caso de Agustín Cal, en realidad Agustín ganó en primera instancia, Sí. o sea, se condenó al Ministerio del Medicamento en primera instancia, el Ministerio apeló esa resolución y el tribunal dictó sentencia confirmando la condena. O sea, Agustín Cal le tenía que dar el medicamento fuera que el presidente hizo la gestión, Claro. o no la hubiera hecho, se lo tenía que dar igual. Porque el contacto sale casi que, de Vázquez sale casi que en paralelo con la Sí, decisión. no sé cómo fueron los tiempos, pero de todas maneras le tenía que dar el medicamento. Ahora, como Sí. Agustín, hay muchos. Eso te iba a decir, hay muchas situaciones de esta, ¿no? Es más, nosotros tenemos ahora unos cuantos, Eso también de- pacientes. En el final te quiero preguntar, ¿cuántos son más o menos los que tienen ustedes? Que están atendiendo. Nosotros hemos tramitado unos 30 juicios de amparo con resultado ya definitivo y tenemos unos 15 más en trámite. Pero te decía, tenemos unos cuantos pacientes que han ganado en primera instancia, recibieron el medicamento, como sería el caso de Agustín, y en segunda instancia se les revocó. O sea, el tribunal que les tocó, porque esto hay también una cuestión hasta azarosa. Sí. De acuerdo al tribunal que te toque, te pueden revocar o no revocar la sentencia. Y nosotros tenemos unas cuantas peticiones ahora de distintos pacientes que ganaron en primera instancia, recibieron el medicamento, les hizo bien, pero como el ministerio apeló y ganó en segunda instancia, Se le lo retiran retiran. el medicamento y ellos entran en picada a su estado de salud, con lo cual es una situación que nos preocupa notoriamente. Tenemos varios pacientes de ese tipo y hemos hecho peticiones, ya que el ministro públicamente argumentó, incluso lo hizo cuando fue a la Comisión de Salud del Parlamento, que haciendo referencia a otro caso que también tomó conocimiento Sí. público, que ese caso se había hecho una excepción, porque ahí el ministerio también había ganado en segunda instancia y se le había seguido con la medicación al paciente, que esa resolución tenía como justificativo que estaba comprobado que el medicamento había hecho efecto. Bueno, nosotros tenemos varios pacientes donde también podemos comprobar que el medicamento hizo efecto y a los que ahora se les retira el medicamento. Hay mucha discrecionalidad, además. En Bueno, cuanto a y eso también es una vulneración al principio de igualdad. Juan, tengo que terminar en el final. Mucha gente nos está mirando y quiere saber cómo acceder a los servicios que eventualmente ustedes prestan. ¿Cómo tienen que hacer? Bueno, en el consultorio pueden acceder personalmente, 18 de julio, 18-24 está el consultorio y ahí también atendemos en la clínica. Sí le pedimos a toda la población que nos apoye en esta movida de que no se aprueben los artículos 425, 438 y 439 del presupuesto y exhortamos a los legisladores a que reflexionen sobre la consecuencia que tendría esto. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Un placer. Sí, Humberto.